en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 12 de julio de 2023. Bueno, ya sabemos más o menos cuál es la resaca, cuál es el paisaje que se ha dibujado después del famoso cara a cara del lunes pasado entre Sánchez y Feijóo, que ha sido el acontecimiento más movido en esta campaña electoral, por lo menos en lo que llamamos de campaña electoral. Estaba bastante claro que había ganado, y esto se confirma con toda claridad, este debate el señor Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, y que lo había perdido el presidente del gobierno. Y ahora había que ver cuál era el impacto que eso iba a tener en los trackings electorales que están publicando diariamente algunos medios de comunicación. Y lo que se confirma, yo creo que de una manera bastante clara, es lo que ya nos habían dicho algunos expertos, que efectivamente hay movimiento de voto, pero dentro de los bloques. Esta es una cuestión muy importante. Por ejemplo, si vamos al tracking que publica hoy el diario El País, ya recogiendo el efecto del debate, vemos que el Partido Popular sube 4 décimas y que Vox baja 5 décimas. Es decir, que prácticamente lo que baja Vox es lo que sube el Partido Popular, y al revés, lo que baja el PSOE, que son 2 décimas, según El País, es lo que sube Sumar. Sumar sube un poquito más, 3 décimas, pero estamos hablando de cantidades bastante homogéneas. Lo que gana un partido lo pierde el otro partido del mismo bloque y viceversa. Esta es la conclusión a la que llegamos si leemos el tracking del País, que además cuantifica el resultado, naturalmente provisional, de ese cara a cara con un más 2 escaños de Rajoy y con un menos 2 escaños para Sánchez. Lo cual quiere decir que se abre un hueco de 4 escaños, 2 que gana uno y 2 que pierde el otro. Y la conclusión será muy parecida si analizamos el tracking que publica el diario ABC. El diario ABC dice que el Partido Popular, después del debate, sube 4 décimas y que Vox pierde 3 décimas. Estamos ante un fenómeno muy parecido al del tracking del País, de tal manera que ¿qué es lo que sube el PP? Lo que pierde Vox. Hay un trasvase de votos entre los dos partidos de ese bloque, y no diré que es algo parecido a lo que pasa en la izquierda, pero es interesante saber que, según ABC, el PSOE pierde mucho, casi un punto, estamos hablando de 7 décimas, que en un día es una barbaridad, y que eso se traduce además en una pérdida de 4 escaños, y sin embargo, y esta es la novedad, aquí Sumar no se ve, digamos, favorecida por esa pérdida del voto socialista. Pero no se habla en ningún caso de que la victoria de un partido hubiera supuesto el trasvase de votos de un segmento, de un bloque, de izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. La única nota discrepante, para que tengan ustedes la información más completa posible, es lo que dice el Instituto Sociométrica para el Español, donde sí que habla de que un 5% de los votantes del PSOE, no es un porcentaje muy alto, pero si lo cuantificáramos sería no desdeñable, ha decidido después del debate, después de ver el cara a cara, votar a Feijóo. Es decir, que el 5% de los votantes del PSOE se pasen al otro partido a estas alturas de la campaña sería interesante. Sin embargo, para confirmar la tesis inicial de que la mayor parte de los movimientos se producen entre los bloques, tenemos que este mismo instituto, Sociométrica, habla de que el 9% de los votantes de Abascal decidieron cambiar al partido de Feijóo después de ver ese enfrentamiento cara a cara. Bueno, como ven ustedes, este es el acontecimiento que ha removido las aguas y que nos ha devuelto a un panorama pues un poco menos plano, porque si ahora vamos a lo que es el relato sobresaliente del día, nos vamos a encontrar con declaraciones y con posturas que eran muy parecidas a las que se producían con carácter previo al debate y las que se van a producir con toda seguridad de aquí hasta el final de la campaña, hasta que se produzca, hasta que llegue el momento de votar el próximo 23 de julio. El presidente Sánchez está en Lituania, porque ahí hay una cumbre de la OTAN y él sigue siendo presidente del gobierno. Por lo tanto, pues también le sirve de excusa, por cierto, para no tener que ir a muchos mítines. No está yendo a muchos mítines porque además está pinchando en prácticamente todos ellos. Y el recibimiento que está disfrutando, pues no es precisamente halagüeño. No parece que sea el recibimiento que generalmente recibe un partido al que se intuye ganador en unas elecciones. Bueno, él se ampara en su agenda oficial, pero eso no le impide hablar también de la política doméstica. Le han preguntado los periodistas españoles que están cubriendo ese viaje de Sánchez a Lituania a propósito del debate, a propósito de cómo se siente después del debate, y lo que ha contestado el señor Sánchez, nada nuevo bajo el sol, hace muy pocos minutos, ha sido esto.
Creo que soy un político con principios, con fuertes convicciones y evidentemente me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como se dijeron en el debate. Y me rebelo también cuando escucho blanquear a un partido, en mi opinión, machista, como es el de Vox, y los pactos que está firmando el Partido Popular con este partido del señor Abascal en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas de nuestro país. Y me rebelo también contra un uso descarnado que se está haciendo del terrorismo, algo que derrotamos en 2011 y que al final está rompiendo algo, yo creo que lo más sagrado que hay en nuestro país, y es la unidad en torno a las víctimas. Bueno, esta es una de las cuestiones que me temo que van a provocar mucha polémica, no solo por lo que haya dicho el presidente del Gobierno, no deja de tener cierta ironía que el presidente del Gobierno del Partido Socialista acuse al Partido Popular de manipular a las víctimas del terrorismo, cuando quien más se ha caracterizado habitualmente por esa defensa de las víctimas ha sido precisamente el Partido Popular. Pero bueno, estamos en campaña y a los que contienden con posibilidades de ganar las elecciones, pues hay que darles un cierto margen de maniobra. Pero es que estas declaraciones del señor Sánchez se producen muy poco tiempo después, muy pocas horas después de que Merche Izpurua, que es la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, se haya marcado solemnemente, con una jeta como el cemento, esta declaración. Bueno, yo he escuchado a las víctimas, ¿no? Y así lo creen ellas, con lo cual habría que tener todo el respeto del mundo a lo que dicen las víctimas. Bueno, en Euskal Herria Bildu nunca nos van a encontrar ahí toda nuestra empatía y solidaridad con las víctimas. Claro, es tanta la simpatía y tanta la solidaridad que tiene Bildu con las víctimas que no deja de hacer actos de bienvenida y festejos cada vez que un etarra que ha acabado con la vida de seres humanos, generalmente de políticos o de simpatizantes de partidos democráticos, vuelven a sus pueblos natales después de haber pasado una temporada en la cárcel. Esa es la simpatía que generalmente Bildu propina a las víctimas del terrorismo. Y ahora, como estamos en campaña electoral, a Merche Izpurua no le importa absolutamente nada ponerse la careta de gran defensora de las víctimas del terrorismo. Como si, por el hecho de que estuviéramos en campaña electoral, le fuéramos a comprar cualquier mercancía. Esta pinza que se produce entre el señor Sánchez y Bildu también para utilizar las víctimas contra los que utilizan a las víctimas, que es lo que más me sorprende. Porque ¿qué están haciendo unos y otros? Lo que le imputan al Partido Popular que está haciendo. El Partido Popular no se ha rebelado abiertamente contra el que te vote chapote, que es el origen de toda esta polémica, como todos ustedes saben. Y dicen desde el Partido Socialista y desde Bildu, están ustedes instrumentalizando a las víctimas. Pero es que esa misma denuncia no es, pregunto yo, señora Izpurua o señor Sánchez, de una manera como otra cualquiera de utilizar también a las víctimas como arma arrojadiza. Es tremendo, pero bueno, en todo caso, esta es una de las polémicas que van a ir creciendo porque que Merche Izpurua haya dicho con esa rotundidad lo que está diciendo, clama al cielo. De verdad, cuesta mucho tener tragaderas suficientes para no inmutarse cuando uno escucha una declaración de esa naturaleza. Volviendo a lo que nos había dejado Sánchez antes de este viaje a Lituania, tenemos que dejar, bueno, él naturalmente intenta aparentar normalidad después del fracaso que cosechó en el cara a cara con el señor Núñez Feijóo, un fracaso que hoy está englosando todas las crónicas políticas en todos los medios de comunicación, da igual el origen o cuál sea, digamos, su posición ideológica, todos tienen que reconocer, unos con más entusiasmo y otros con la cara más pequeña, pero en todo caso sin faltar a la verdad, que en el Partido Socialista hay un profundo velatorio por lo mal que estuvo Sánchez en el debate con Núñez Feijóo. Pero Sánchez tiene que mantener cierta normalidad y para curarse las heridas, ¿qué hizo anoche? Pues se fue a la cadena SER. Y allí fue tratado pues sin ningún tipo de incomodidad, digámoslo abiertamente, en un programa que se llama La Hora 20 y pico y que además creo que dirige, yo no lo he oído nunca,
una persona que se dedica a hacer reír a la gente, que es un humorista, ¿no? Y lo digo de verdad sin ningún tipo de sarcasmo, es que no sé quién es, seguro que será muy bueno en lo suyo y no vean en estas palabras ningún tipo de crítica velada, porque de verdad que no puedo criticar lo que desconozco y nunca le he oído, por tanto no sé si es gracioso o deja de serlo. Lo cierto es que dirige ese programa y que Sánchez estuvo allí. Lo que sí que me consta es que el hombre estuvo haciéndole un par de masajes, ¿eh? O sea, no crean ustedes que le colocó en una sola situación comprometida, todo lo contrario, jaleaba las cosas que decía el presidente del gobierno. ¿Y qué decía el presidente del gobierno? Hemos sabido esta mañana. Pues lo que ya sabemos que está diciendo durante los últimos días, que aquí hay solo dos alternativas: que gobierne el Partido Popular con Vox, y eso sería un retroceso, o que gobierne el Partido Socialista con una coalición progresista. Porque ahora, para enmascarar el carácter auténtico que tienen Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña, los envuelve en una especie de, en fin, denominador común al que él llama progresismo, para disimular el independentismo que rezuman, y además de una manera indisimulada, esas dos formaciones políticas, unas en Cataluña, naturalmente, y otras en el País Vasco. Bueno, fíjense cómo fue la entrevista, que nos ha dejado momentos como este. En ningún caso el PSOE se va a abstener para que Vox no entre en el gobierno con el PP. Yo ofrecí esto que tú me estás contando, Héctor, al Partido Popular en 2019. Y ni la primera ni la segunda vez lo hizo el Partido Popular, ¿no? Y yo creo que al final el Partido Popular lo ha dicho alto y claro: yo gobernaré con Vox. Bueno, pues nosotros gobernaremos con un gobierno de coalición progresista para hacer todo lo contrario a lo que están haciendo ellos. Vox, al que ya he identificado como la extrema derecha. Les quiero llamar la atención sobre esto porque no me parece que sea una elección baladí. Frente a Vox, frente a la ultraderecha, frente al retroceso, yo gobernaré con una coalición progresista. Igual que en esa coalición progresista esté enmascarado, insisto, el independentismo emparentado con ETA, el de Bildu, y el independentismo catalán más absolutamente decidido a alcanzar sus últimos objetivos, como es Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, la apuesta de Sánchez se mantiene inalterable. Esto es lo curioso. Después del debate, él ha decidido no variar. Y lo fía todo a que los electores de la izquierda terminen movilizándose ante el miedo que pueda producirles un gobierno del Partido Popular con Vox, que sería un retroceso. Hay una novedad interesante que conocimos ayer por la tarde. Yo no la he escuchado hasta esta mañana y me parecía que debíamos, para saber cómo van las cosas, está bien oírla, que es un vídeo que ha confeccionado con una especie de formato TikTok el presidente del gobierno y alguno de sus ministros, los ministros con los que tiene más confianza. Intervenciones muy breves explicándoles a los electores de la izquierda por qué no vamos a retroceder tal y como quiere Feijóo planteando ese gobierno con Vox. El resultado, en su parte auditiva, naturalmente, porque la visual en la radio no la podemos trasladar, es la siguiente. ¿Derogar la reforma laboral? Eso no va a ocurrir en ningún caso. ¿Volver a la Cataluña del enfrentamiento y la crispación? No, ni de broma. ¿Derogar las medidas de protección climática? De eso nada. ¿De verdad se creen que vamos a dejar que este país vuelva al pasado? Va a ser que no. Bueno, algunas de esas voces las han identificado. Ahí estaba Nadia Calviño, ahí estaba Escrivá, ahí estaba María Jesús Montero. Es decir, lo que forma, ahí estaba Bolaños, lo que forma el cinturón más cercano, más próximo al presidente del gobierno, que son los que siguen dando la cara todos los días para ver si consiguen que esta especie de, de resaca negativa que el Partido Socialista está soportando después del debate se puede recomponer. Ya hemos escuchado a Sánchez en Lituania volver a hablar de las mentiras de Feijóo, que es una constante. Una constante. Ya lo era ayer y hoy siguen exactamente con la misma cantinela. Los mismos protagonistas, los mismos argumentos, pero en un día distinto. Por ejemplo, Bolaños diciendo hoy lo mismo que dijo ayer. Lo que ocurrió en el cara a cara es lo que todos estamos viendo que ocurre en el día a día. Un gobierno y un presidente, en este caso, que habla de lo que ha hecho en esta legislatura, de las políticas tan positivas que hemos conseguido en un momento de dificultad. ¿Enfrente qué tenemos? Pues enfrente tenemos a unos ultras que utilizan técnicas de ultras, como son la mentira, y que pondrían en práctica políticas de ultras contra la ciudadanía. Eso es lo que tenemos enfrente. Mentira y ultras. No sé si ustedes han captado el mensaje subliminal que quiere trasladarle a todo el electorado del señor Bolaños. Más de mentiras, María Jesús Montero. Alguno incluso puede pensar que puede ganar un debate a través de la mentira,
pero nunca la mentira puede ganar unas elecciones. La mentira inhabilita a Feijóo para ser presidente del gobierno. Y por tanto creo que es muy importante que los ciudadanos conozcan que sin mover una ceja, sin despeinarse, el señor Feijóo mintió descaradamente al conjunto de los ciudadanos. Un ejemplo más en formato breve. Nadia Calviño. Enfrente lo que tuvimos fue pues marrullería, ruido y mentiras. Bueno, pues esta es la estrategia del Partido Socialista. Con esto ven ustedes por dónde van los tiros y cómo se reinicia la normalidad de la campaña electoral después del cara a cara del lunes pasado. Y ahora vamos a ver cómo están los ánimos en el otro lado, es decir, en el Partido Popular, en el partido del contendiente del cara a cara, Núñez Feijóo, que ganó ese enfrentamiento. Hoy Núñez Feijóo ha estado en Murcia y además ha estado en Murcia arropado por López Miras, por ejemplo, que es el presidente murciano en funciones, porque todavía no ha conseguido la investidura, y también por el expresidente José María Aznar. Y lo primero que ha querido hacer Feijóo es decirle a todos los suyos que no hay que confiarse, que los votos no se consiguen gratis y que en la recta final pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, hay que ponerle un poco de hielo al entusiasmo y hay que fajarse y luchar hasta el final. No os penséis que los votos se dan gratis, ni que te van a votar simplemente por hablar bien o mal. No penséis que por el hecho de ser candidatos del PP ya tenéis las elecciones seguras. No es verdad. No es verdad. Amigos, quedan 11 días para convencer. Y después de convencer, para vencer. Bueno, él quiere luchar hasta el final, como ustedes acaban de escuchar, y además no quiere dejar nada a la improvisación. Por eso ha tenido una intervención muy curiosa. Saben ustedes que en Correos nos están diciendo que los refuerzos que han pedido para que el voto por correo tenga las suficientes garantías no están llegando. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios sindicatos de correos. Y por lo tanto en el Partido Popular se malician que, dado que el voto por correo, esto ya lo sabemos porque los encuestadores lo tienen perfectamente diagnosticado, es mayoritariamente favorable al Partido Popular, algún tipo de triquiñuela podría ocurrir para que no todo el voto por correo pudiera ser contabilizado el día 23 de julio. No digo que vaya a pasar, digo que este es un temor que existe y que se fundamenta en las declaraciones de los propios sindicatos de correos. Por eso, el señor Feijóo, hoy en Murcia, saben que él fue presidente de correos, le ha querido decir a todos los empleados de correos, a todos los carteros, que por favor no se dejen arrastrar por la falta de medios, que si es preciso hagan horas extraordinarias y que no tengan ninguna preocupación porque esas horas extraordinarias las cobrarán seguro, o bien porque se las pague este gobierno, o bien, si eso no sucede, porque se las pagará él cuando gobierne. También me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos. Bueno, sobre esto, el señor Sánchez hoy en Lituania también ha tenido unas palabras. Le han dicho al presidente del gobierno, oye, que Feijóo está diciendo esto, que está poniendo en duda que Correos vaya a poder hacer bien su trabajo, que se está comprometiendo a pagar las horas extraordinarias de los carteros. Y naturalmente Sánchez, que está on fire, después de haber perdido el debate, ha querido dejar su aportación a este pequeño debate. En muchas ocasiones me han escuchado decir que durante estos últimos años hemos sufrido una forma de hacer oposición basada en tres puntos, ¿no? La primera de ellas es la mentira, lo vimos el otro día en el debate. La segunda es la manipulación, lo estamos viendo con este tipo de declaraciones que se hacen para socavar la confianza de la gente en sus instituciones y en la democracia española. Bueno, por lo tanto, según el presidente del gobierno, no hay ningún peligro de que la institución de correos haga bien su trabajo. Vamos a ver lo que dicen los trabajadores de correos. Pero en este caso, yo soy partidario de escuchar a los sindicatos, a los que trabajan en correos. Ni me fío de lo que diga el señor Feijóo, ni me fío, por supuesto, de lo que diga el señor Sánchez. Feijóo en Murcia, por otra parte, y volviendo a lo que es ya el relato convencional de la campaña electoral en esta recta final, está en lo que está. Es decir, en conseguir el mayor número de votos y en depender lo menos posible de Vox. Esta es la constante. Por eso, lo primero que he querido decir, lo primero que ha querido hacer en ese mitin es, en fin, la idea que he querido reflejar, si queremos expresarlo con cierta, con cierta coherencia, es, oiga,
que a veces el sanchismo y el voxismo, aunque no utilizan esos términos, vienen a ser lo mismo. Que si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el sanchismo y Vox prefieren que siga el gobierno sanchista, que lo digan. Y si el sanchismo y Vox quieren seguir bloqueando la región de Murcia, lo pagarán en las urnas el 23 de julio. Bueno, esta ha sido la constante en las intervenciones que se han producido esta mañana en Murcia, que es el lugar donde estaba el señor Feijóo haciendo campaña. Les decía al principio que además le acompañaban López Miras, el presidente regional, aunque ahora sea presidente en funciones, y José María Aznar, que fue presidente del gobierno durante 2 legislaturas. Bueno, y los dos han coincidido en la misma idea. Los dos están completamente juramentados con la estrategia del Partido Popular en tratar de conseguir que Vox tenga el peor resultado posible en beneficio del mejor resultado posible para el Partido Popular. Escuchen a López Miras. Si Vox es capaz de bloquear a un gobierno mayoritario y sin alternativa en la región de Murcia, votando con la izquierda, puede hacerlo también en España. Aviso navegantes. Y luego está la intervención de José María Aznar, que habla de Vox sin citarle, pero se le entiende todo. Si siguen poniendo palos en las ruedas de la bicicleta va a seguir adelante y los palos se van a caer. No es el momento de poner palos en la rueda, sino de empujar fuerte la bicicleta hacia una gran victoria mayoritaria del Partido Popular. Se equivocan los que ponen esos palos en las ruedas. Y naturalmente esas personas son las personas de Vox que siguen en silencio. Una cosa que por segundo día consecutivo me llama mucho la atención. Es verdad que ayer por la tarde no tuvo más remedio la señora Abascal que hablar porque tenía que protagonizar un mitin. En un mitin pues tendrá que decir cosas. Tampoco dijo nada especial, después del debate. Se refirió al debate como un debate en el que la realidad política española no está bien representada. Era un debate bipartidista en una televisión bipartidista, decía el señor Abascal, pero no entra a responder a este tipo de provocaciones y tampoco hace nada, que yo sepa, para tratar de contrarrestar esta ofensiva que se está produciendo de manera descarada por parte del Partido Popular para tratar de, de minimizar el resultado electoral de Vox todo lo que pueda. Bueno, esto es lo que les puedo contar, resumen del resumen de lo que hoy ha sido el panorama electoral. Pero ha habido otra noticia interesante y además yo creo que más positiva que negativa, si tengo que mojarme, y es los datos del IPC que hoy hemos conocido. El IPC sigue moderándose, mientras suban los precios nunca será una buena noticia. La buena noticia no está en que suban los precios, sino en que esa subida se va moderando poco a poco. España es el primer país de la Unión Europea que baja del 2% en el IPC. Ignacio Bravo. La inflación marca su menor nivel desde marzo de 2021, después de que hayan recortado su crecimiento 1,3 puntos más, hasta el 1,9%. Gracias a ello, España es el primer país del euro en bajar la barrera del 2%, debido al recorte de precios que han experimentado los carburantes, la electricidad y los alimentos. Aún así, la cesta de la compra sigue disparada, es un 10,3% más cara, y la muestra es que si ustedes acuden hoy a los supermercados, observarán que productos como el azúcar cuestan un 44,9% más que hace un año, mientras la leche se ha encarecido casi un 20%, y el aceite más de un 15%. En cuanto a la tasa anual de la inflación subyacente, que no contempla ni alimentos frescos ni energía, también sigue muy elevada, apenas recorta 2 décimas a su crecimiento y se instala en el 5,9%. Los únicos servicios que han disminuido su precio respecto al año pasado han sido la calefacción, el alumbrado y la distribución del agua, que han caído casi un 27%, y el transporte público urbano, que es un 25,3% más barato que el año pasado. También disminuyen, aunque en menor medida, los precios de frutas frescas y transporte personal. Bueno, ya les vuelvo a repetir que en mi opinión esta es una noticia mucho más positiva que negativa. No es positivo que sigan subiendo los precios, lo positivo es que suban de una manera, a un ritmo infinitamente menos galopante del que venía siendo habitual hasta hace pocos meses. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno, naturalmente estaba ahí para rematar el balón y para hacer propaganda de lo bien que este gobierno está manejando estos datos económicos. A la hora de valorar el IPC, hoy Nadia Calviño ha dicho esto.
Es muy buena noticia, evidentemente, que la inflación en España haya caído por debajo del 2%. España se consolida como uno de los países europeos con la inflación más baja. También es buena noticia que la inflación subyacente siga moderándose. Estamos más de un punto por debajo de la media de la inflación subyacente en la zona euro, pero evidentemente tenemos que seguir en la línea de la moderación de la inflación y sobre todo en el ámbito de los alimentos, que es lo que más afecta al bolsillo de las familias. Le han preguntado también cuál es la previsión para los próximos meses, si se va a seguir moderando el IPC, si hay que ser optimistas, y ella, sin lanzar las campanas al vuelo, ha querido ser naturalmente razonablemente optimista. En principio, lo que nosotros prevemos es que con las fluctuaciones que se puedan producir vamos a estar en niveles muy inferiores a los del año pasado y vamos a seguir en una senda descendente en los próximos meses y que nos lleve a una inflación más normal también el año próximo. 12 de julio de 2023, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Sin sorpresas, este miércoles Fernando Clavijo ha sido investido como nuevo presidente del Gobierno de Canarias. 4 años después, y a pesar de que el PSOE fue la lista más votada, el líder de Coalición Canaria recupera la presidencia gracias al apoyo del PP y de los grupos minoritarios. En la sesión de investidura, Clavijo ha obtenido 38 votos a favor y 32 en contra. Recupera así la presidencia de Canarias tras haber gobernado la comunidad autónoma entre 2015 y 2019. En su última intervención en el Pleno, antes de ser investido, Clavijo ha hecho un llamamiento a la unidad y el consenso ante los retos que tiene por delante Canarias. Si hay algo importante para tener ese futuro de oportunidades, es que se respete nuestro fuero, que se entienda. Y es importante que los derechos de los canarios se respeten en Bruselas y en Madrid, que no son privilegios, que son derechos. La Asociación de Fiscales ha recurrido el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos ante el Tribunal Supremo. Recordamos que esta polémica designación fue acordada por el fiscal general del Estado y amigo de Delgado, Álvaro García Ortiz, a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La Asociación de Fiscales AF ha anunciado este miércoles a la Sala Tercera del Tribunal Supremo su intención de presentar el recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Se trata del trámite previo indispensable para remitir posteriormente en un plazo el escrito del citado recurso. La AF toma esta decisión con el objetivo de preservar la imparcialidad en los nombramientos que se efectúan en el seno del Ministerio Fiscal. Precisamente el Supremo anulaba la semana pasada por segunda vez el nombramiento del fiscal de menores Eduardo Esteban, que se acordó por parte de Dolores Delgado siendo fiscal general del Estado. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal estimaba así los recursos interpuestos por la propia AF y por un fiscal que aspiraba al mismo puesto y anulaba el nombramiento. Recordamos que los mandatos de Delgado y García Ortiz como fiscales generales del Estado se han caracterizado por la designación en la cúpula fiscal de miembros de su asociación, la Unión Progresista de Fiscales UPF. La exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, ha declarado hoy ante el juez como imputada por el secuestro por parte de su expareja de otra concejala de su partido el pasado 21 de febrero. Berta Linares ha defendido su inocencia y espera que el caso se pueda archivar. Iciar Carballo. La exalcaldesa de Maracena, Berta Linares, ha defendido su inocencia en el secuestro el pasado 21 de febrero de la que fuera concejal socialista Vanessa Romero y ha confiado en el archivo de la investigación judicial abierta contra ella y el que fuera concejal de urbanismo en el momento de los hechos, Antonio García, como presuntos inductores. Berta Linares hacía unas declaraciones a los numerosos medios de comunicación que la esperaban a las puertas del edificio judicial de La Caleta tras declarar en calidad de investigada por este asunto ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada. Confío plenamente en la justicia, lo que queríamos es que por fin se nos pudiera escuchar y que no fuera solo la parte que no ha estado acusando todo este tiempo, sino que nosotros también pudiéramos cortar nuestra versión de los hechos. Hoy he tenido la posibilidad de poder ayudar al juez, a la justicia, a poder esclarecer al máximo todo lo ocurrido. Por su parte, el edil socialista, ahora en la oposición en el Ayuntamiento de Maracena, ha recalcado que las declaraciones del secuestrador carecen de credibilidad al ser preguntado por la parte en la que afirmó que le dieron cocaína para que cometiera los hechos y ha recordado el informe forense aportado a la causa en el que se descarta que consumiera esta sustancia a 3 meses antes de lo ocurrido, atendiendo a los análisis capilares practicados.
En Valencia, la intervención de la Generalitat Valenciana ha detectado que las empresas de Francis Puig, el hermano del presidente en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, recibieron de forma indebida en subvenciones 67.500 euros. Aún así, esta cantidad de dinero no supera los 120.000 euros límite, la cantidad a partir de la cual las irregularidades se convierten en un delito de fraude de subvenciones. Jesús Bolstein. Así es, y lo ha remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, el informe pericial sobre las ayudas públicas recibidas. Lo ha hecho más de un año después de que le fuera requerido y a pocos días del cambio del Consell. En él concluye que las mercantiles vinculadas al empresario y sus socios recibieron de forma indebida un total de 67.504 euros del total de subvenciones analizadas, y las cuales ascienden a 625.721 euros. Se da la circunstancia de que este informe forma parte de las últimas diligencias pendientes de recibir por parte del juzgado, ya que la instrucción ha finalizado tras un error procesal. Ahora solo resta el de la Guardia Civil, tras lo cual el magistrado deberá decidir si archiva la causa o dicta auto de procedimiento abreviado equivalente al procesamiento para los investigados. Francis Puig, hermano del presidente Puig, y Losadell Bover. Conmoción en Lugo después de que esta mañana un tren arrollase a un coche con 3 ocupantes en un paso a nivel sin barrera, señalizado únicamente con un stop. El siniestro ha dejado un muerto y a otras 2 personas heridas graves. Por su parte, todos los pasajeros y el maquinista del tren están a salvo. Maite Garrido. Los hechos ocurrieron pasadas las 9 horas de esta mañana. El siniestro ha dejado a un joven de 21 años fallecido y a otras 2 personas heridas graves que han sido trasladadas en ambulancia al hospital de Lugo. Fuentes de Adif informan que se trata de un paso a nivel sin barreras con señales de stop y de aspa. Los ocupantes del coche participaban en la obra de un centro asociado a la subestación de Adif de Ural, en la provincia de Lugo, en el marco de la electrificación de la línea Orense-Monforte-Lugo y perteneciente a la empresa Telice. La circulación ferroviaria informan que se mantiene cortada y que no hay previsión de restablecimiento por el momento. Hoy hemos conocido que los delitos de tráfico se dispararon en 2022 tras el fin de las restricciones provocadas por la pandemia. Más de 137.000 procedimientos judiciales se han iniciado por delitos contra la seguridad vial, prácticamente la cifra más alta de la serie histórica, mientras que el número de condenas supera por primera vez el listón de las 100.000. Así lo ha manifestado este miércoles el fiscal coordinador de seguridad vial, Luis del Río. Hemos comprobado que ha habido un cambio en los hábitos viales de la ciudadanía, de tal forma que se han incrementado estos delitos contra la seguridad vial por una pérdida de conciencia vial tal y como la teníamos en los años hasta no hace mucho. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido intervenida quirúrgicamente en las últimas horas al perder el bebé que estaba esperando de 8 semanas de gestación, según ha trasladado este miércoles su equipo. La jefa del Ejecutivo se encuentra en buen estado de salud y prevé recuperar su agenda pública este jueves con su asistencia al pleno de la Asamblea Regional. Y cambiamos de asunto. La policía ha detenido a un exmiembro de la banda latina Dominican Don't Play como autor del disparo que ha dejado gravemente herido a un hombre en un piso ocupa de la localidad madrileña de Cienpozuelos. La víctima, de 30 años, también era un antiguo integrante de esta banda, Jesús Sánchez. La víctima continúa en estado crítico en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ingresó con una herida por arma de fuego que le atravesó el tórax de izquierda a derecha después de ser evacuado en un helicóptero del Suma 112. Los hechos nos sitúan en un piso ocupado, situado en el número 12 de la calle Navarra, una vivienda muy próxima a la comisaría de la policía local y sobre la que ya existía una investigación abierta de la Guardia Civil por tráfico de drogas y otros incidentes. Al parecer, en el transcurso de una discusión, uno de los implicados, exmiembro de los Dominican Don't Play, empuñó un arma de fuego y disparó contra otro antiguo integrante de la banda, apodado El Leyenda y conocido como el resto de los ocupas por su actividad delincuencial en este municipio de Cienpozuelos. La Guardia Civil consiguió la detención del presunto autor del disparo en las inmediaciones del escenario de los hechos, aunque también arrestó al menos a otros 2 ocupantes del domicilio.
Hoy los líderes de la Alianza Atlántica se han reunido en Lituania con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Ha sido la primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania, el primer encuentro en este formato que permite que Zelensky se siente como un igual ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro se produce horas después de que los líderes se comprometieran a extender una invitación a Ucrania para unirse a la alianza cuando se cumplan las condiciones. Todo esto mientras que Zelensky ha exigido un calendario de entrada en la organización. Verónica Jorro. A su llegada a la segunda jornada de la cumbre, varios dirigentes de la OTAN procedentes del Este y del Báltico han expresado su satisfacción con que la Alianza Atlántica lograra la unidad a la hora de mandar un mensaje transparente a Ucrania en su camino a la OTAN. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reclamado a la Alianza Atlántica garantías de seguridad para su país en el camino a la incorporación a la organización. Tenemos en nuestra agenda 3 prioridades. La primera son los paquetes de armamentos, la siguiente la invitación al ingreso, que será cuando se den las condiciones, y la tercera las garantías de seguridad en el camino a la incorporación a la OTAN. A ojos de Zelensky, vincular la entrada a la agresión rusa equivale a permitir a Rusia regatear con la integración de Ucrania en la OTAN en futuras negociaciones. Sin embargo, en su primera aparición en el recinto de la cumbre, el mandatario ucraniano ha rebajado el tono y ha evitado las críticas a los aliados. Y terminamos contándoles que el escritor checo Milan Kundera, uno de los más destacados del siglo XX, ha fallecido a los 94 años en París. El autor de La insoportable levedad del ser, su novela más conocida, publicada en 1984, fue el eterno candidato al Premio Nobel de Literatura. Pero aunque el Nobel se le resistió, fue Gran Premio de la Academia Francesa por su trayectoria, así como el Premio Nacional de Literatura Checa y el Premio Jerusalén por su lucha a favor de la libertad. En casa de Herrero. Es Radio.